Amén. Amen. Queremos darle la bienvenida en esta mañana We want to welcome you this morning. a todos aquellos que nos están viendo a través de los diferentes medios de All comunicación. those watching us with different types of communication. Prepárate porque Dios tiene algo poderoso y grande para ti. Get ready because God has something powerful and great for you. Tu casa, tu ministerio y tu Your vida. house, your ministry, and your life. Porque sabemos que lo mejor está por Because we venir. know the best is yet to come. Amén. Amen. Quiero que me acompañen al libro de Jeremías capítulo I 18, want you to come with me to the book of Jeremiah chapter 18, versículo 1 al 6. verse 1 through 6. Jeremías 18, Jeremiah 1 18, al 6. 1 through 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén y amén. Amen. Esta es una palabra profética This is a prophetic word. que Dios le habla al profeta Jeremías, That God speaks to prophet pero Jeremiah. es un poquito diferente, It's a bit different. porque normalmente Dios habla a través de parábolas. Normally God speaks through parables. Pero esta es una parábola viva, But this is a living parable. donde Dios lo manda a que él vaya a la casa del alfarero. God sends him to the potter's house. Para usted y para mí el alfarero sería algo extraño, You diferente. and I, the potter, would be something strange. Sería tal vez un lugar donde usted iría tal vez de vacaciones a conocer. Where you would go on vacation to Y know. usted quisiera ver y conocer cómo el alfarero trabaja, And you would like to know how the potter works. cómo ellos cogen el barro y hacen algo de And él. take the clay and make something. Pero en aquellos días, But in those days, una casa de un alfarero era algo muy común. a potter's house was very common. Usted las encontraba en todo lugar y por todas You partes. would find it anywhere. Entonces no era algo fuera de lo ordinario. It wasn't something out of the ordinary. Sin embargo, Dios le dice que ahí es donde él le va a hablar. Yeah, God tells him that's where he's going to Me encanta eso porque Dios usa cosas I normales, like it because God uses normal things. cosas que usted no se imagina que Dios va a usar para hablarle. Things that you won't imagine God will use to Tal vez situaciones o personas que usted nunca piensa que le van a hablar. situations or people that you never think would. Así como le pasó a Moisés en una ocasión. Just like it happened to Moses in one Dice que occasion. Moisés estaba andando con las ovejas en el desierto It says that Moses was walking with the sheep in y the de un desert. momento a otro él ve una zarza que se está quemando, And then from a moment to other, there's a que está en burning fuego. bush that's on fire. Ahora, eso no era algo fuera de lo normal, That wasn't out of the normal. porque una zarza o un arbusto en esos Because tiempos, a bush in those days en el desierto, in the desert era muy normal was very normal que cogiera fuego. for it to catch fire. Entonces era algo que sucedía a toda hora y todo Something momento. that happened at all moments. Pero algo él vio en esto que era diferente. He saw something in it that was Y different. dice que él se acercó a mirar qué es lo que era. It says that he got close to see what it was. Muchas veces nosotros ignoramos las cosas sencillas y normales, Many times we ignore the normal and simple porque estamos esperando las cosas because sobrenaturales. we're waiting on supernatural. Pero Dios nos puede hablar a través de un niño, de una God can niña, speak to us through a child, a través de through a una girl, circunstancia, through a circumstance, a través de un sueño, una through a visión, dream, a vision, una palabra a profética, prophetic word. o simplemente cuando tú lees la palabra de Dios Simply when you read the word of God, y tú sabes que tú you sabes, know that you know, que tú sabes, que tú you sabes know that you know que Dios te está hablando. God is speaking to Y you. eso forma algo dentro de ti. That forms something in you. Entonces, cuando algo normal venga a su vida, Something normal comes to your life. no lo deseche, Do not put it aside. porque muchas veces Dios va a usar eso Because many times God will use para that hablarte a tu vida. to speak to you. Pero sin embargo, Jeremías sabía dónde ir. Nonetheless, Jeremiah knew where to go. En otras palabras, él conocía la voluntad de In other Dios. words, he knew the will of God. Y él no le preguntó la dirección He didn't ask for the address, para ponerlo en el GPS directions to put y on entonces GPS, poder llegar al lugar donde and él tenía to que be able to llegar. reach the place he had to En go. otras palabras, usted tiene que In saber other words, you must know cuando Dios le dice algo, God tells you something, qué es lo que usted va a hacer. what are you going to do? Porque usted tiene una relación con Dios You have a relationship que usted ya sabe qué es lo que Dios you quiere know what para God su vida. wants for your life. Entonces Dios le habla a So Jeremías God speaks to Jeremiah, y le dice que vaya a la casa del alfarero. tells him to go to the potter's house. Habían muchos There alfareros. were many potters. Sin embargo, Moisés sabía qué era la casa But Moses knew y which cuál era el alfarero donde él tenía que ir. was the potter he had to go. ¿Sabes tú dónde Dios te está Do you llamando? know where God's calling you? ¿Sabes tú dónde Dios te está diciendo Do que you know where vayas? God is telling you
to go, o tú quedas en las nubes pensando qué fue lo que Dios dijo thinking what did God y a dónde yo tengo que ir. where should I go? Entonces Dios le dice, ahí yo te voy a hablar. God tells him there I will speak to you. ¿Por qué Dios no lo hace más fácil? How come God doesn't make it easy? En vez de mandarlo a la casa Instead of sending him y home que él tenga que ir hasta ese lugar, and for him to go to that place, ¿por qué Dios no le habla donde él está? why doesn't God speak to him? where Porque he is? Dios siempre busca obediencia. God always seeks obedience. Dios está buscando que tú hagas lo que Él te God dijo is seeking for que you tú to debes de do hacer. what you must do. Y cuando tú When obedeces, you obey, es cuando tú experimentas lo sobrenatural that's de when you Dios. experience the supernatural of Nosotros God. queremos experimentar lo We sobrenatural want to experience the supernatural, quedándonos donde nosotros estamos remaining where we are, y que Dios venga and for God to come ahí donde nosotros where estamos. we're at. Cuando Dios dice, no, yo quiero que tú vayas a este lugar. No, I want you to go to Entonces this cuando el profeta llega a esta casa, place. The prophet reaches the house. él nota algo diferente. He notices something different. Él había visto un alfarero. He has seen a potter. Esto no era algo nuevo This para wasn't él, something new for him. pero ahora Dios lo usa para hablarle a su Now corazón. God uses him to speak to his Entonces heart. él ve primeramente que todo al alfarero. He sees the potter. El alfarero era un profesional, The potter was a professional. alguien que sabía trabajar y hacer algo. Somebody who knew how to work and do something. En otras palabras, él era un In profesional other words, he was a professional en lo que él hacía. in what he did. Segundo, Second, él ve el instrumento, he sees the instrument. él ve la rueda de He trabajo. sees the wheel. Y tercero, él ve el barro. He sees the clay. Entonces son tres cosas que él ve. There's three things he sees. Él ve, él ve al alfarero, He sees the potter. él ve el instrumento de trabajo The instrument for work. y él ve el barro. And he sees the clay. Son tres cosas que yo le quiero hablar en esta I mañana, want to speak to you. que yo sé que una vez que usted las I entienda, know once you understand, va a cambiar su it percepción will change your perception. y va a cambiar su vida and it will change totalmente. your life totally. ¿Está usted listo? Are you ready? ¿Está usted listo? Are you ready? Entonces deme un gran amén. So give me a great hand. Amén. Amen. No, yo como que me devuelvo para I Nepal. think I'm going back to Nepal. Primero que todo, First of lo que all, quiero que aprendan what I want you to learn es el propósito. is the purpose. El propósito del alfarero con el barro. The potter's purpose with the clay. Ahora, el barro es algo muy común. Clay is something very common. Es algo que no tiene valor. Something that has no value. Es algo que usted puede salir afuera a la calle Something that you can go out y in usted the lo va a street, encontrar. you're gonna find. No tiene que salir a una You don't tienda, have to go to the store. no tiene que irlo a You don't comprar, have to buy it. no es algo It's especial, not something special. no es algo que es costoso, It's not something valuable. es algo que es muy común It's something very y que common. no tiene valor. It has no value. Pero sin embargo, Yet, en las manos del alfarero the hands of the potter, se convierte en una obra it turns de arte. into a work of Entonces, art. Dios coge algo God takes something que no tiene valor, that has no value, que es algo muy común, that's very common, que se encuentra en cualquier lugar, that you can find anywhere, en cualquier sitio, any place, y lo coge y lo trae take it, you find it, y lo trae a la casa. he brings it home. Y lo que él hace es que lo pone en la rueda de trabajo. He puts it on the wheel. Es el barro. It's the clay. Pero para que el barro pueda ser trabajado, Clay to be worked on, necesita un poco it needs de a agua. bit of water. El agua es significativo de la palabra de Water Dios. signifies the word of God. El barro somos nosotros. We are the clay. Usted y yo fuimos creados del You barro. and I were made of La clay. Biblia dice que Dios cogió The Bible says that God cogió barro he took y formó mud a Adán and he del formed barro. Adam from the mud. Pero Adán no tenía vida. Adam had no life. Dios sopla sobre él God breathed on him, y el Espíritu de Dios and the Spirit entra of sobre God él goes in him. y ahora él tiene Now vida. he's lives. Entonces nosotros venimos del So barro we're coming from mud. y cuando muramos vamos a ir al When we barro. die, we're going back to Barro the clay. sois y en barro te vas a And you'll convertir. be back to clay. Entonces el barro es significativo de nosotros. Mud signifies us. Nosotros somos muy comunes We are very common. y delante del mundo no valemos Before nada. the world, we're worth Entonces ahora viene el alfarero, nothing. So now the potter que es significativo de Dios el Padre, signifies God the Father. y coge el barro He takes the mud y lo empieza a amasar. and he begins to mold Pero ahora hace falta un ingrediente, it. Now there's an ingredient. hace falta la palabra de Now the Dios. word of God is missing. Entonces empieza a echarle agua. So he begins to pour water. Ahora, no le puede echar mucha, He can't put too much porque entonces no se va a poder trabajar. because then you can't work on Pero le echa it. He suficiente puts enough para que el barro sea fácil de for it to trabajar. be easy to work with, Quiere decir which que en means su vida, en mi vida, in your life, my nosotros necesitamos la palabra de life, the Dios. word of God. Y a medida que la palabra de As Dios the word of God va penetrando en nosotros, penetrating in us, nosotros nos volvemos en una masa de barro we turn into clay que se puede trabajar. that could be worked on. Y ahora viene el alfarero And now the potter
y la comes, empieza a he trabajar. begins to work it. Recuerde y entienda algo. Remember and understand En something. aquellos tiempos no había In electricidad. those times they had no Entonces él no podía prender el motor so he couldn't turn on y the el motor empezar a trabajar. and start to work. Quiere decir que él con su Which pie means with his foot, tenía que darle he had vueltas to spin a la rueda para que la rueda empezara a dar so it vueltas. could turn. Y él podía entonces trabajarla. Then he can work it. Entienda algo. Understand something. Cuando usted ve un alfarero When you see a trabajar, potter working, usted lo único que ve es the barro. only thing you see is clay. Y el único que sabe qué es lo que él va a hacer con ese barro What he will do with es el alfarero. it is the potter. La gente lo puede ver People can see y lo único que ve es un the only montón thing de they barro. see is a lot of clay. Muchas veces parece como un volcán. Many times it looks like a No tiene forma, It has no shape. no tiene sentido. It doesn't make sense. Pero el alfarero, But the potter, el que lo está the one trabajando, who's working it, lo está moldeando. is molding it. Él sabe lo que él va a hacer con ese barro. With the clay. Quiere decir que ni aun ni usted mismo Which means you yourself sabe lo que Dios va a hacer con usted. don't know what God's going to Usted do simplemente es barro en las manos del alfarero, in the hands of the potter. porque Él es el maestro Because he's the master. y usted es la obra de arte que Él va a You are the hacer. work of art that he will do. Y la gente pasará y te mirará People will look at you. y diría, pero este no vale They're nada. going to say he's worth nothing. Este ni siquiera tiene forma. He doesn't even have a shape. No parece que fuera nada. Doesn't look as nothing. Eso es verdad. That's true. Pero espérese, But hold on. porque Dios no ha terminado Because God conmigo. has not finished with Dele un poquito de tiempo Give him a little y usted va a ver lo que Dios va a hacer en mi vida. time to do in my life. Porque aunque yo sea barro Even if I'm clay, en las manos del alfarero, hands of the potter, me voy a convertir en una obra turn de it arte. into a work of art. El barro puede empezar de esa forma, Could begin that way. pero no va a terminar de esa But it's not forma. gonna finish that. Entonces es el propósito. So it's the purpose. Ahora, ¿qué va a hacer Dios con ese barro? What is God gonna do with Solamente Dios lo it? sabe. Only God knows. Puede ser que vaya a ser una base, He could do a vase. puede ser que vaya a ser un florero, He could do a vase. puede ser que vaya a ser un plato. He could do a plate. Solamente Él sabe Only he knows qué es lo que Él va a hacer. what he will do. La gente te mirará People will look at you y dirá, pero es que tú no eres and nada. say you're nothing. Tú ni siquiera tienes You forma. don't even have a shape. Llevas dando y dando Going vueltas and going in circles y todavía no se ve nada en ti. and you can't see nothing. Pero el alfarero, But the potter, el Dios grande y poderoso, God, great and powerful, Él sabe lo que está he knows creando what he's y Él creating. sabe lo que Él está He haciendo. knows what he's doing. Así que no te So desesperes. do not despair. Si tú todavía sientes o crees que If tú you no still tienes feel forma, you don't have any shape, que todavía Dios no ha terminado, God hasn't finished, y es verdad, it's true. porque Dios está empezando Because God is beginning. y el que empezó la buena obra One that began the la good work perfeccionará will y complete la it terminará and will en el finish nombre it de in Jesús. the name of Jesus. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. To the King of Kings. Pero dice que cuando el profeta llega, It says when the prophet arrives, dice que el maestro, the master, el alfarero, the estaba potter creando la was obra. creating the work. Pero dice que la obra se echó a The perder. work was ruined. ¿Por qué se echó a perder? Why was it ruined? Porque el barro se movió. Because the clay moved. Y en el momento en que el barro se The moment movió, the clay moved, la obra se perdió. the work was ruined. Pero dice que el alfarero cogió This is the potter took y it volvió a empezar. and began again. Quiere decir que Dios no se va a dar por Which vencido en means tu God does vida. not give up in your life. Que aunque tú te muevas y aunque tú te bajes y aunque tú te salgas de las manos del alfarero, If you leave the hands of the el potter, alfarero no se dará por vencido potter por will ti. not give up. Aunque otros se hayan dado por vencidos, Others give up on aunque you. otros te hayan rechazado, Even if others have aunque rejected otros you, te hayan dejado, even if they have left el Rey de Reyes y Señor de Señores Lord of Lords, no se dará por vencido contigo. Cuantas veces tenga que empezar, cuantas veces Él va a continuar. many times he will continue. Pero lo que Él empezó, Dios lo He va a began, terminar. God will finish. Entonces la obra no ha The terminado. work isn't over. ¿De quién era la culpa? Whose fault was it? ¿Del alfarero The potter o del barro? or the clay? El problema era el barro. The problem was the clay. El problema nunca es Dios. The clay is never God. El problema somos nosotros. We are the problem. Que se encuentran en nosotros tal vez That imperfecciones, there's imperfection in se us. encuentran There's piedritas, little stones, circunstancias, circumstances, rabias, anger, iras, anger, enojos, bitterness, falta de lack of decisiones. decisions. Todo nos molesta, Everything annoys todo us. nos enoja. Everything gets us Y entonces mad. te And mueves then you move de las manos del from alfarero. the hands of the potter. Pero las manos siempre del alfarero The hands of the potter están allí, are always fijas there, firm en la obra del in the Señor. work of God. El problema somos We nosotros, are the problem. pero nosotros le echamos la culpa a We Dios. blamed God.
que es Dios el del problema God is the problem. y no aceptamos que somos nosotros Accept that los del it is problema. us that have Lo the hermoso problem. de esto es que Dios Beautiful no se da about por this vencido. is God does not give up. Dios nunca se va a dar por vencido contigo, God will never give up. ni tampoco Él te va a dejar. Nor will he leave you. Qué hermoso es entender y How saber eso, beautiful it is to understand that que and know cuantas that. veces yo le falle, That many times that I cuantas fail him, imperfecciones pueda as encontrar many Dios en mí, imperfections he could find in Él us, me va a perfeccionar, he will perfect Él me. va a poner más agua, He will put more Él water, va a hacer su obra he will do his work, y Él la va a and terminar. he will finish. Puede darle ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Segundo punto Second point es el procedimiento. is procedure. Vamos por la segunda P, We're on the second P, procedimiento. procedure. ¿Dónde se trabajaba el barro? Where was the clay work? El barro se trabajaba en la It was rueda. worked on the wheel. No se podía hacer en otra parte, It couldn't be done elsewhere, sino en la but rueda. on the wheel. Pero la rueda le da The wheel y le da vueltas. turns and turns. Y hay veces tú te sientes Sometimes you feel que lo único que tú estás like the haciendo only thing you're doing es dar vueltas. is going in Y tú te circles. sientes que tú no vas para ningún You lugar. feel like you're going nowhere. Tú sientes que lo haces dar You vueltas feel like you make a y turn vueltas and turn y vueltas. and turn. Y estás todavía en el mismo You're lugar still in the same place donde tú estabas where antes. you were before. Y lo único que tú sientes es que te estás The only thing you feel emborrachando. is that you're getting Y tú dizzy. le preguntas a Dios, Señor, ¿hasta And you ask the cuándo Lord, yo voy a estar en este "So lugar? when am I gonna ¿Hasta be in this cuándo place? yo voy a estar en esta So when am I situación? gonna be in this ¿Hasta cuándo situation? yo voy a estar aquí? Till when am I Si gonna lo be único here? que yo estoy The haciendo only thing I'm doing es dando vueltas. going in circles. Déjeme decirle uno que dio Let me vueltas. tell you someone that went in Se circles. llamaba Sansón. His name was Samson. Una vez él se puso a jugar con el One pecado time he was playing with sin. y lo primero que le hicieron, le First sacaron thing los they did ojos. was remove his El eyes. enemigo te va a quitar la The visión. enemy will take your vision. Cuando tú caes, When you fall, lo primero que el enemigo te first quita thing the enemy takes es la habilidad de poder is the ver ability to see lo que Dios tiene para what ti. God has for you. Entonces le sacaron los They ojos. removed his eyes. Después lo pusieron Then they placed him en un lugar donde ponían los in asnos a place where the a donkeys trillar el trigo. had to crush the Entonces wheat. era una piedra It was enorme an enormous rock, y era un círculo. and it was a circle. Y lo que él tenía que What hacer he had to do era empujar was to push, y empujar push esa piedra that para que esa piedra trillara so that could crush el trigo, the wheat, el maíz. the corn. En otras palabras, él estaba dando In other vueltas words, he was going in circles, y vueltas circles, y vueltas. circles. ¿Cuál es la diferencia What is the difference en dar vueltas in going y in vueltas? circles and circles? La de Samson, Samson, él estaba haciendo un beneficio he was a benefit para la obra del enemigo. for the work of the enemy. En otras palabras, él estaba In other trabajando words, he was working para el reino de las for the tinieblas, kingdom of darkness, pero no tenía ningún futuro that had no future, y no tenía ningún had no beneficio. benefit. Pero cuando usted está But when you are en la rueda del the alfarero, wheel of the potter, usted va a sentir you're going to feel la opresión the oppression de las manos de of Dios. the hands of God. Que Dios empieza God begins a formarte to form you. y usted va a sentir que Dios And te you're está gonna feel tocando that God is touching y you. que Dios está haciendo una obra God en is ti. doing a work in you. Pero es necesario que esas manos del alfarero For the hands of the tú las potter, puedas sentir. that you could feel them. Porque quiere decir que te está dando Because forma. that means it's shaping Porque you. quiere decir que te está That creando. means he's Porque creating quiere you. decir que está haciendo una obra maestra en ti. He's doing a work of Y art que in you. cuando Él And termine, when he finishes, la gente se va a admirar de lo people que Él will hizo en get ti. admired in what Porque tú he did in empezaste you. como barro, Because you began as pero clay, terminas como una obra de you arte. finish as a work of art. ¿Puedes tú creer en eso? You believe in that? ¿Puedes darle gloria a Dios en esta Glory to mañana? God this morning? Entonces hay una gran diferencia So there's a great difference. en usted simplemente dar vueltas y Simply vueltas going in circles y no llegar a nada. and reach nowhere. O dar vueltas y Or vueltas y just ser algo en el go in Señor. circles and be something in the ¿Cómo Lord. usted sabe la diferencia? How do you know the difference? Porque usted siente Because you feel el toque the touch de las manos de in Dios the hands of the Lord sobre su vida, over your life, sobre su over casa your home, y sobre su and ministerio. over your ministry. Y usted siente que Dios lo está formando. Feel that God is forming you. Usted siente que Dios está You haciendo feel algo en that God is usted. doing something in you. O usted simplemente está dando Or you're vueltas simply going in y circles, está dando in vueltas circles, y nunca va a llegar a nada. and you'll never reach Y lo anything. único que va a sentir es The rabia, only thing you're going to feel is bitterness. se va a sentir You're frustrado, going to feel frustrated. se va a sentir que Dios no lo You're going ama to feel like
que nadie lo quiere, nobody loves you, y lo que usted se va a sentir and what you're going to feel es de que Dios lo ha dejado, is that God has, cuando en realidad somos nosotros los que nos hemos in apartado de reality, Dios. we have separated from God. Y estamos como Sansón dando We're like vueltas, Samson going around, pero no hay ningún but propósito. there's no purpose. Entonces Dios tiene un propósito, God has a purpose. Dios tiene un destino, God has a destiny. Dios tiene un lugar para God llevarte has a place to y take Dios you. quiere hacer algo grande y God poderoso en wants tu to vida. do something great and Entonces powerful in es you. el procedimiento. That's the procedure. Ahí es donde vienen los That's problemas, where the problems come. las The situaciones, situations, los ataques, the attacks. que lo único que hacen The only thing they do es formar carácter en tu is to vida. form character in your life. Los problemas forman carácter en tu Problems vida form character in your porque life. te hacen creer en lo que Dios está haciendo y que tú eres más que vencedor. You're more than a conqueror. Pero si usted lo atacan, But if they attack usted you, le dicen algo they tell you something, y usted se pone a llorar and you begin to y cry, se deprime and you get y nadie depressed. me quiere No one loves y me. nadie me llama y nadie me dice, usted es un cristiano inmaduro. You're an immature Usted está Christian. en el primer You're in nivel. the first level. Pero si usted es un cristiano But if you're a maduro, Christian that's mature, usted le cree a Dios then you believe God, que lo que Él empezó lo va a that what he terminar. started, he will finish. Y lo que eso crea en usted es carácter That creates in you is character, para creerle a Dios el propósito en su vida, with the purpose he de que Dios va a terminar lo que Él dijo que Él iba a God hacer. will finish what he said he would ¿Acaso Dios es mentiroso? do. Is God a liar? ¿Acaso Dios se arrepiente de lo que Él dice que Él va a hacer? Does God deny what he ¿O tú said le he would puedes do? creer a Él? Or can you believe him? ¿Hay alguien aquí que le crea? Is there somebody here that ¿Hay alguien aquí que pueda decir, Señor, yo te creo? say, Lord, I believe Señor, que aunque yo esté pasando even know what I'm going por esta situación, through this situation, por este problema o esta necesidad, problem, this need, yo sé que es la rueda, I know it is the wheel, el the procedimiento procedure que Dios está that usando God is using para formarme to shape me y para levantarme. and to raise me. Eso es lo que Dios hace. That's Eso es what lo God que does. Dios hace. That is what God does. Después que te saca de la rueda, After he removes you from the wheel, te mete al horno. he puts you into the oven. Y ahí es donde viene That is where, lo que nadie quiere. what nobody wants. Ahí es donde vienen las pruebas de fuego. That's where the trials of Nadie fire come. quiere las pruebas de Nobody fuego. wants the trials of fire. Todos queremos la bendición, Everybody wants the blessing. pero ninguno quiere las pruebas de Nobody fuego. wants the trials of fire. Pero son They're necesarias. necessary. Pedro, el apóstol Pedro dijo lo siguiente: Apostle Peter said the following. ¿por qué te sorprendes Why are you surprised? de las pruebas de fuego que han venido The sobre trials tu of fire vida? that came upon your life. Como si cosa rara fuera. No, no es nada raro. No, it's not strange. Lo que eso va a hacer What that will do es is fortalecerte. strengthen you. Porque una vez que el barro sea moldeado, Once it is formed, se necesita poner fuerte it needs to be strong para que pueda ser usado. in order for it to be used. Y la única forma que eso puede The suceder only way that can happen es cuando Dios te mete is when God puts you en el horno. in the oven. Y allí en ese horno And there in the oven es donde el carácter, is where character, la personalidad personality, y la fe del Espíritu and the Santo faith of the Holy viene Spirit sobre ti. comes upon you. Mire lo que le pasó a Look at Daniel. what happened to Daniel. A Daniel lo metieron en un horno de Daniel fuego. was put in a furnace Y dice fire. que Nabucodonosor And said Nebuchadnezzar, puso 7 veces he más put el fuego. 7 times the fire. Mire tan tonto que era él. Look how dumb he was. Si usted quiere hacer sufrir a alguien, If you want to make somebody suffer, ponga la temperatura a put the 150 temperature to 150 y así dura más tiempo and they'll last longer. y lo hace sufrir más. You make them suffer longer. Pero si la pone a But 3000, if you put it to 3,000, pues cuando el tipo llega se muere. as soon as they arrive, they O sea, die. ni para pecar son buenos, Not even to sin are they good. ni para eso, Not even for that. pero lo puso 7 veces más. 7 times more. ¿Y saben qué? Que cuando lo tiraron You know, allá, they threw him in there. los que se quemaron fueron los The soldados, ones burned were the los que soldiers. se murieron no fueron los hijos de The ones Dios, that died were not the children sino of fueron God. los hijos de It was Satanás. the children of Satan. ¿Y sabe qué más sucedió? Do you know what else happened? Dice que las ropas que ellos The llevaban clothing they had, se le quitaron. they were off. En otras palabras, lo que lo ataban In a other ellos words, what were binding them desapareció. disappeared. Y entonces viene Nabucodonosor Then Nebuchadnezzar y comes. dice, ¿por qué yo veo 4? He says, how come I see 4? ¿No eran 3 los que yo puse allá en el horno de fuego? In the furnace of fire. ¿Quién es el otro? Who's the other one? Que tiene como cara de un hijo de That has Dios. the face of like a son of God. Era It Jesús. was Jesus. Quiere decir que cuando tú estés en el fuego, Means when you're in the fire, Dios no te va a abandonar. God will not abandon Dios you. va a estar ahí contigo en toda situación, en toda prueba, en toda circunstancia. In all circumstances, Y aunque te echen and even en el horno de they fuego, throw you in the
furnace of no te fire, vas a quemar, you will not burn. porque Jesús mismo va a estar ahí contigo. Himself will be there with Tú you. estás protegido You are y protected. estás bien. You're good. ¿Sabe cuál fue el problema? Do you know what the problem was? Que cuando abrieron la When puerta, they opened the door, Daniel no se quería salir. Daniel didn't want to come out. Daniel se quería quedar Daniel wanted to stay porque estaba con el Señor. because he was with the Lord. Cuando tú estás con When Él, you're with him, no importa problema, problems don't no matter. importa circunstancia, Circumstances don't no matter. importa lo que esté No sucediendo, matter what's happening, porque lo único que importa because the only thing that es que matters tú estás con is that Él. you're with him. ¿Estás tú pasando por Are un you lugar, going through a place, por un valle? through a valley? ¿Estás pasando por el horno de Are you fuego? going through the furnace of fire? Regocíjate, Rejoice, porque Él está ahí because contigo. he's there with you. Él ese fuerte aplauso al Rey de This is Reyes. Sean Sussey, King of Kings. Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Entonces lo primero que So the aprendimos first thing we learn es el propósito. is purpose, El propósito de Dios. Segundo, el procedimiento. procedure, En otras palabras, la forma en que Dios va a usar the way that God will use para fortalecer tu vida. to strengthen Y la única forma que ese procedimiento se hace The only way the procedure happens es en la rueda del alfarero. is on the wheel of the potter. Y ahí es donde tú vas a dar That's vueltas where you're going to be y vueltas, spinning and spinning. pero es donde el Señor te va a But that's formar where the Lord will y Él show va a you. hacer ese propósito en ti. He will do the purpose El in plan de Dios se cumplía you. God's plan was fulfilled en esa rueda on that wheel y no fuera de la rueda. and not out of the wheel. Porque Él es en las manos de Él, Because in His hand es que se forma is where esa pieza preciosa that que tú eres. precious form. Es en las manos de Él. It is in His Y tú hand. vas a sentir sus You're manos. going to feel His hand. Tú las vas a sentir en tu vida. You will feel them in your Pero life. van a ser para bendición y no para They're gonna be maldición. for blessing and not cursing. Démosle ese fuerte Let's give aplauso. that strong applause. La última P The last P es el principio. is the principle. El principio de esta The enseñanza principle of this teaching era de que el que sabía lo que estaba haciendo is the one that knew he was y el doing. plan que se tenía que cumplir The plan that must be era el fulfilled plan del alfarero, was the plan, the potter's no plan, el plan not del the- barro. not the clay's plan. Usted no le puede decir a Dios qué hacer. You cannot tell God what to Nosotros queremos decirle a Dios, Señor, do. haz We wanna esto en tell mí. God, Lord, do this. Señor, y yo quiero ser así, Lord, I want to be like this. y yo quiero ser así, and I want to be like y that. yo quiero tener I esto, want to have this. y yo quiero tener lo and I otro. want to have that. Dice la palabra en Romanos 9 In Romans 9, que quién es el barro para hablar who is the y clay decirle al alfarero qué hacer. to speak and tell the potter what to O sea, do? es Él el que nos dice qué va a hacer. He tells us what it's going Es Él el que nos da el propósito. He gives us the purpose. Él es el que nos da el propósito He gives us the y el purpose procedimiento de cómo las cosas se van a of hacer. how things will go. Y nosotros queremos decirle a Dios And we want to tell God qué es lo que Él debe de hacer. He must do. Cuando son en las manos del It's alfarero, in the potter's hands. en la rueda del On the wheel of procedimiento, procedure, la rueda de la vida, the wheel of life, en que Él where perfecciona He perfects su obra maestra. His work of art. Entonces tú no estás dando vueltas So por you're not simplemente dar spinning vueltas. just for spinning. Tú estás dando vueltas You're going porque Él circles está haciendo una obra because He's maestra, doing a work of art. porque Él está poniendo agua, Because He's putting water. porque Él te está formando Because He's forming you. y porque Él nunca jamás se Because dará He por never vencido will give contigo. up, ever, Jamás. ever. Ahora sí, dele ese Now fuerte give that aplauso. strong applause. Algunos podrían decir, Señor, ¿será que yo puedo confiar Some may say, Lord, can I trust si yo me subo en la rueda if que I tú get on the tienes? wheel that you have? Porque hay muchos que se quieren bajar. Many want to get off. Muchos que dicen, no, Señor, Many say, no, Lord, aquí me quedo yo. I'll remain here. Esta rueda es muy difícil. This wheel's too difficult. Esta rueda es muy This dolorosa. wheel's too hurtful. Y yo no estoy preparado, no estoy listo para I'm not eso. ready for it. Y la gente se baja de la rueda del People get off the propósito wheel de Dios. from the purpose of Entonces el God. propósito nunca se So cumple. the purpose never Se fulfills. permanece en barro They remain in clay y se seca. and it dries Y up. por eso usted ve gente seca. That is why you see Si dry usted people. coge barro If you take clay, y lo coge you grab y it lo amasa and you y form le it echa agua and you put water y empieza a formar and algo. begin to shape something. Pero el barro o la obra que se está The haciendo work that's being done no se deja trabajar. does not let it work. Entonces el alfarero la pone a un So lado. the potter puts it to the side. Después de poco tiempo, After a little bit of time, el barro se seca. the clay dries up. El barro se seca. Clay dries. Y por eso usted ve gente seca That is why you see dry people. que un día estaban One day, floreciendo en las cosas de Dios, flourishing in the things of God, apasionados por las cosas de passionate Dios. for God's things. Y hoy en día están And secos, nowadays, they're dry, haciendo mala cara, doing bad faces. no le quieren hablar a They don't nadie want to speak to anyone.
y están secos en su and they're vida dry in their lives porque se secaron because they dried up y se bajaron de las manos de and Dios. stepped down from God's hands. Y después Then se desaparecieron they disappeared y nunca más estuvieron. and never came back. Yo he visto personas I have seen people tras personas after people tras after personas people en esa situación. in that situation. Y hoy en día ya no están, And nowadays they're not here, ni siquiera en la iglesia, not even in church. no sé aquí o en la que sea, no I don't know, importa. here or anywhere. Se han alejado de los caminos de They have Dios, separated from God's walks. porque un día se bajaron de los Because one propósitos de day they Dios stepped down from God's purpose y se secaron. and they dried up. Que eso nunca llega a suceder en nuestras Let that vidas, never happen in our lives. pero que Dios pueda terminar la For obra God to finish the work que Él ha that empezado. He began. No importa qué tan No duro, matter how no importa qué tan difícil, difficult, no importa qué tanto fuego tengamos que soportar, pero vamos a permanecer porque sabemos que Dios va a terminar lo que Él dijo que Él iba a hacer, porque Él es bueno, porque Él es justo y porque Él es el Maestro. because He's the master. Y yo no le voy a decir a Dios qué I hacer. will not tell God what to do. Jesús hizo la oración más hermosa y preciosa que yo haya escuchado en mi Beautiful vida. prayer I have heard in my life. Y esa es la oración que yo hago cada día delante de I Él. do every day before Him. Jesús oró, Padre, si es posible, Father, if it's possible, pasa de mí esta copa, pass this cup from pero me. que no se haga mi But voluntad, don't let it be my will, sino tu voluntad. but let it be En your otras will. palabras, Señor, esto es lo que yo In other quiero. words, God, this is what Señor, I esto es lo want. que yo deseo. Lord, this is what I Pero desire. más que eso, But more than that, mi anhelo es tu voluntad, my Señor. longing is for your Señor, will, que Lord. tú seas glorificado. You to be glorified, Señor, que Lord. tu obra se cumpla en mí Lord, let your work be done. para que la gente pueda glorificarte a So ti. people could glorify Porque no you, se trata de mí, because it's not about me, se trata de Él. it's about Him. Se trata de Él. It's about Him. Que no haga mi voluntad, Señor, Don't let it be my will, sino que se haga tu voluntad. Lord. Let it be your will, Los propósitos de Dios. God's purposes. ¿Puedes tú confiar en Dios? Can you trust in God? Que lo que Él está haciendo, What He's doing, Él lo va a terminar. He will finish. Déjame decirte una Let vez, me tell you, hace muchos años atrás, many years back, Dios mismo con sus propias God manos Himself with His hands cogió barro took clay y empezó a formar and began to shape. y hizo un hombre, He made a man. hizo una creación. He did a creation. Si lo hizo con Él, If He did it with Him, no lo va a poder hacer contigo. won't He be able to do Y it with you? después sopló sobre Él Then He blew on y him, vino aliento de and vida there was breath of life. y el hombre tuvo vida The man had life, y fue un hombre. and it was a man. ¿No lo puede hacer Él contigo? Can He do that with Del you? barro de la nada From formarte clay, a ti out of nothing, y hacer una obra de arte. Cuando alguien, las personas te when miraban people looked at you, y miraban en ti que tú no valías nada, saw in you that there was no worth, que tú eras you insignificante, were insignificant, cuando te despreciaron, they despised cuando you, un día te dejaron o they te left you, cambiaron changed you. o ni siquiera te tuvieron en They cuenta, didn't even have you into pero account. Dios dice, yo lo voy a But tener en God cuenta. says, "I will have them in Yo voy a account. hacer con Él lo que nadie I pudo will hacer do con with Él him what nobody y le was voy a doing. mostrar al mundo And I will show the mi world obra de my arte. work of art. Lo que los demás despreciaron, Others despised, yo voy a usar I will use para glorificar mi to nombre. glorify my name. ¿Te han despreciado a ti? Have they despised ¿Te you? han dejado a un lado? Have they left you to the ¿Se han side? burlado de Have they ti? made fun of ¿Te you? han dicho que tú no vales nada? They told you you were ¿Que tú nothing? nunca llegarás a hacer You will nada ni never nadie? be anything or anyone? Qué bueno que te dijeron How eso, good they told you that. porque ahora Dios te va a usar Because now God will use para you avergonzar a los to sabios shame the wise. y a los que decían que sabían. And those that said they Puedes knew. darle ese fuerte aplauso ahora sí al Rey de Reyes. King of Kings. La obra de Dios. God's work. Entonces dice Génesis 2:7. Genesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils to breathe life. Dios usa el polvo para muchas cosas. God uses dust for a lot of Una things. vez en el libro de Juan, Once in capítulo the book of 8, John, chapter 8, dice que habían encontrado a una mujer en el acto del said adulterio they found a woman in the act of adultery y la trajeron delante de and Jesús brought her before Jesus. y le dijeron, Jesús, esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto. They said, Jesus, del she was adulterio. found in the act of adultery. ¿Dónde estaba el hombre? Where was the man? A él no lo trajeron, They didn't bring him. trajeron fue a la They mujer. brought the woman. Y entonces Jesús está escribiendo con el dedo He's writing with his finger en el polvo. in the dust. Jesús ni siquiera los está escuchando Jesus isn't even listening. y está escribiendo. He's writing. Mientras que los demás te acusan, While the rest accuse you, Dios está escribiendo. God is writing.
está ahí escribiendo. He's there writing. Y después la mira Then he looks at her. y dice, y el que esté fuera de pecado, que tire la He primera says, piedra. whoever's free of sin, throw the first stone. Y todos empezaron a mirar. They all began to look. Nadie sabe lo que Jesús escribió Nobody ahí, knows what Jesus wrote pero there. tuvo que escribir algo But he had to write que something tenía que ver con that ellos. had to do with them. Tal vez una fecha, Maybe a date, tal vez una dirección, maybe an address, tal vez un lugar, maybe a place, tal vez un nombre. maybe a name. Yo no sé. I don't know. Lo que sé fue que ellos miraron What I do know is they y looked se asustaron and got scared. y empezaron uno por uno, Again, one by one, desde el más pequeño from the youngest hasta el más to grande. the oldest. Se empezaron a They ir began to leave porque ninguno because none podía tirar la primera cast the piedra. first stone. ¿Y qué estaba haciendo él? And what was he doing? Con su dedo, With his escribiendo finger, ¿dónde? Writing where? En el polvo. In the dust. El mismo dedo que él usó para escribir los 10 mandamientos Finger he used to write the 10 Commandments y para darnos libertad, and to give us freedom. ahorita estaba escribiendo He was writing para demostrarle a los to sabios show the wise y a los and the acusadores accusers que la misericordia de él that his mercy está sobre is nosotros. upon us. Está sobre nosotros. Upon us. Entonces Dios usa el polvo. God uses dust. Salmos 22:15 Psalms 22:15 dice lo siguiente: says the following. como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. My mouth is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth. You lay me in the dust of death. ¿Qué fue lo que le dijo a la serpiente? What did he say to the serpent? Génesis 3:14. Genesis 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock, and En o- all wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. En otras palabras, hay muchas cosas significativas del polvo In other words, there are many significances to dust que Dios usa para hablarnos y mostrarnos. that God uses to teach us and show Pero us. quiero terminar con But I esta. want to finish with this. En el libro de Mateo, capítulo Book of 27, Matthew, chapter 27. usted lo puede leer más tarde en You su can casa, read it later on at home. versículo 3 al 10, Verse 3 to 6 habla de una historia muy hermosa. speaks about a beautiful story. Tal vez es la historia más hermosa de toda la Maybe the Biblia. most beautiful story in the whole life. Habla sobre Judas, It speaks about Judas. que se arrepiente de haber vendido y entregado a He Jesús. regrets selling Jesus. Él lo vendió por 30 monedas He de sold plata, it for 30 coins. pero cuando lo vio, But when he seen se arrepintió after he saw him, del mal que él había hecho. he repented of what Entonces he did. quiso retornar el dinero Then he went to give y back se money fue a los sacerdotes y hacia los ancianos de la to iglesia the elders of the church. y les devolvió el dinero. He gave back the money. Pero ellos no lo quisieron But they coger. didn't want to take it. Dijeron, esto es dinero de sangre They said this is y blood no money, lo podemos poner con los diezmos y las and we cannot ofrendas. put it with the tithings and offerings. Entonces dijeron, ¿ahora qué hacemos? So they said, what are we going to do? Aquí hay un dinero, There's money. pero ¿qué vamos a hacer con What ese are we dinero? going to do with the money? A alguien se le ocurrió la idea, Somebody thought, vamos a comprar el campo we're going to buy del alfarero. the field of the Y potter. cogieron las 30 monedas de Took the plata 30 coins of y silver compraron el campo del and alfarero. bought the potter's field. Y se cumplió la profecía de The Jeremías, prophecy of Jeremiah que was había fulfilled, profetizado who had prophesied que con ese dinero que vendieron a that Jesús they sold Jesus. iban a comprar un campo They will buy a field del alfarero. from the potter. Increíble. Incredible. Lo que el profeta había What the profetizado prophet had prophesied se cumplió. was fulfilled. ¿Sabe? Cuando Dios habla, When God speaks, Dios cumple. God fulfills. Pero la historia no termina But the ahí. story doesn't end there. Era el campo It was del the alfarero. field, the potter's field. El campo del alfarero The potter's field era todos los was pedazos all the pieces, de las obras de arte, the work of art, ya sean whether bases, they be vase, floreros, flower pots, platos, plates, que un día tuvieron potencial, the ones had potential, que un día fueron the usados, ones that were used, que un día fueron ones valiosos, that were valuable, pero un día but one day se rompieron they broke y ya no tenían más uso. and now have no use. Entonces cogían esos So they pedazos took those pieces y los tiraban detrás de la and casa threw them behind the house, del alfarero. the potter's house. Después de muchos años For many years, se encontraban pero miles y miles y miles y miles de pedazos pieces inservibles. that weren't used, Inservibles, not used, que no servían useful. absolutamente para nada. They were non-useful. Pero que un día
tuvieron valor, One day they have value. pero que un día fueron usados. One day they were used. Se compraron con el dinero que vendieron a Jesús. They were bought with the money they used. Y to ese Jesus. campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre, That field is called the field of blood. para que ahí fueran enterrados no los judíos, So then they could bury not the Jews, sino los but gentiles. the Gentiles. Cuando a alguien le pasa una situación, un problema, When a situation happens to someone, usted escucha que la gente dice, tengo mi corazón hecho you hear pedazos, people say, my heart is broken into pieces. tengo mi vida hecha My pedazos, life is broken in pieces. mis finanzas My finances en pedazos, in pieces. todo lo que no servía, Everything that wasn't todo used, lo que un día fue usado, everything that was used todo one lo que time, un día tuvo potencial, everything that had potential one day, pero que un día se quebró, but one day was broken, fue desechado. Fue desechado, it was thrown, pero fue comprado but it was bought con la plata con la cual se with the vendió a money Jesús. that Jesus was sold. Tú y yo fuimos comprados con la sangre You and I were de bought with the Jesús. blood of Jesus, Quiere decir que cada pedazo de tu vida, which means each piece of your life, de tu situación, of your situation, de tu familia, of your family, de tus hijos, of your children, de tus your finanzas, finances, de tu ministerio, your ministry, de lo que sea, whatever it is, no se va a perder. it won't be lost. Porque lo que el hombre desechó, What the Lord, Dios va a usar para su gloria y su poder. what man threw out, the Lord will use for his Dios glory lo and va a power. usar para su gloria Use for his y su glory poder. and his power. No fue casualidad It was no coincidence que el campo del alfarero that the potter's field fuera comprado con la plata que se vendió a would be bought Jesús. with the money they sold Jesus. Es algo simbólico que Dios te dice hoy a ti, Something that symbolizes nada tells you se va a nothing perder. will be lost. Todo lo que estaba hecho pedazos, Everything made to pieces. Dios lo va nuevamente a coger, Again, lo va take nuevamente a poner, will again porque put it Dios no together. se ha dado por vencido, God hasn't given porque up. Dios no ha terminado la obra que Él Finished empezó the contigo. work he began in Y aunque otros te hayan desechado, even fathers y have aunque otros left you, hayan hecho pedazos tu vida, tu corazón made your life into y pieces, todo lo your que tú heart, tienes y lo que tú and eres, everything you have, nada se va a perder. will be lost. Todo será nuevamente rescatado Will be rescued. y a través de la sangre de Through the blood of Jesús Jesus, volverá nuevamente a tomar. once again it will take shape. Nuevamente volverá a tomar It will forma take shape. y ya no van a ser They will pedazos, no longer be pieces. pero ya va a ser una obra Now it's maestra. going to be a work of art. Si usted va a la casa del alfarero, If you go to the potter's house, el alfarero tenía una vitrina he had a cabinet donde él ponía sus where he obras, put his work, las cosas que él hacía, the things he did. las ponía aquí. He would put them Cuando here. usted llegaba, Whenever you enter, usted se encontraba una mesa you will find the table. y encima de la And mesa on top of the table, usted se encontraba la obra you saw the work del alfarero. of the potter. Usted podía comprarla, You could buy them. usted podía You mirarla. could see them. Starbucks. Oh, 7, forget it. Usted podía ver la You obra could see the work. hermosa, Beautiful, bella, gorgeous, preciosa. precious. Eso es lo que él tenía ahí. That's what he had. Pero si usted quería ver algo mejor, But if you wanted to see something better, estaba en la parte de that atrás. was in the back. Una vitrina que estaba puesta acá. A cabinet. Y esas eran las obras mejores. And that was the better work. Las cosas que eran más valiosas More valuable y things más importantes. and more important. Entonces usted entraba y veía So estas. you entered and you would see these. Pero detrás de But esas behind these, habían there otras. were others. Unas obras de arte Some hermosas, work of art, bellas, really beautiful. pero eran más But valiosas. they were more valuable. Ahora, si usted quería algo If mejor, you wanted something even better, el alfarero tenía un cuarto the potter had a room donde él tenía where he had su colección privada. his private collection, Lo mejor the best de lo mejor of the best, de lo mejor the best. estaba atrás. That was in the back. Eran vasos There were vases que nunca habían sido that were utilizados. never used. Estaban esperando un momento They especial. were waiting for a special moment. Dice la Biblia que en una casa grande The Bible says in a big house, no solamente hay utensilios de not only oro, are there utensils y de made of plata. gold and silver, sino de barro but of clay y de bronce. and bronze. Unos para usos viles Some for y vile otros uses para usos and honrosos. some for honor. Si tú te limpias de estas cosas, You cleanse yourself from these Dios te things, va a utilizar para cosas God honrosas. will use you for honorable things. Tú eres un vaso You are en las manos del you're a alfarero. vessel in
Tú eres una obra de arte potter. You're a work of art que Dios todavía no ha revelado al that mundo, God hasn't revealed to the porque world. te ha tenido escondido en la Because He has parte had de you atrás, hidden in the porque back. tú eres lo más valioso, Because you're the most porque tú valuable. eres lo más importante You're the para most Él. important one Por for eso Him. no ha permitido que la gente te That is vea. why He hasn't allowed Por eso people no to te ha see you. sacado todavía, That's why He hasn't taken porque you te out yet. tiene separado Because He has you separated para un momento for a especial. special moment. Un utensilio A que utensil nunca ha sido usado that has never been used. y en muchas ocasiones nunca ha sido visto, And in many occasions never pero seen. que Dios tiene preparado What God has prepared para un momento for a especial. special moment. Ese eres tú, That is you. esa eres tú. That is you. Tú eres un vaso, una obra hermosa en las manos del alfarero. In the hands of the Nadie te ha potter. visto Nobody has seen you. porque Dios te ha tenido escondido, guardado, protegido Fully protected para el momento donde Dios te va a for usar. the time God will use you. Y en ese momento And in that moment es cuando el alfarero va. is when the potter Ya no goes- viene a la vitrina al he no frente. longer goes to the showcase. Ya no va a la parte de atrás. Ahora Él va Now he goes al cuarto donde Él to tiene the room he has, las cosas personales, personal things, lo más the valioso. most valuable things. El tesoro más importante está escondido para que nadie lo vea. It's hidden for no one to see. Ese eres tú, That is you. esa eres tú. That is you. Dios te ha preparado para un momento especial. For a special moment. Tú ya no eres un pedazo de You're no barro longer a simplemente. piece of clay. Tú ya no eres algo que está You are no fragmentado longer something fragmented y que no tiene valor. that has no value. Tú eres una obra de arte You are a work of art en las manos in the del hands alfarero. of the potter's hand. Ese eres tú. That is you. Dale ese fuerte aplauso Give that al Rey de strong applause Reyes. to the King of Kings. ¿Lo puedes creer? Can you believe? ¿Puedes creer quién tú eres para el Señor? Can you believe who you are to the Lord? ¿Puedes entender lo que tú significas Can para you Él? understand what you signify to Him? Que Él está haciendo algo hermoso y bello con That tu He's doing vida. something beautiful with you? Y lo único que tú tienes que hacer es creerlo. The only thing you have to do is believe. Señor, gracias porque yo creo Lord, thank you because I lo que believe tú has dicho que yo what you soy. have said I am. Señor, aunque yo antes me veía como un pedazo de barro, Although I saw myself as a piece of es clay, verdad, eso es lo que soy. that is true, that's what I am. Pero en las manos del alfarero, But in the hands of the potter, en las manos del Rey de Reyes y the Señor hands de of the King of señores, Kings and Lord of Lords, tú eres una obra de arte. you are a work Tú eres of lo art. más precioso, lo más You're the bello most precious, the most que beautiful Dios tiene en su that vida. God has in His life. Eso eres tú. That is you. Ponte de pie, por favor. Stand Ponte up, de please. pie. Dale ese Please fuerte stand up and aplauso. give the strong applause. Dáselo fuerte, por Strong, favor. strong,